La historia arranca con el protagonista Touya, quien aparece en un extraño espacio vacío donde un dios le revela que ha desvivido debido a un error suyo, ya que lanzó un rayo hacia la tierra sin imaginar que terminaría impactando a una persona, acabando así con su vida de forma accidental. A pesar de lo impactante de la situación, Touya lo toma con una calma inesperada, recordando las palabras de su abuelo, quien siempre le enseñó a perdonar incluso en las circunstancias más difíciles. El dios, sorprendido por su actitud tranquila y comprensiva, decide compensarlo dándole la oportunidad de reencarnar en otro mundo y le ofrece concederle cualquier deseo como recompensa. Touya, en lugar de pedir poder o riquezas, le pide quedarse con un teléfono. Esto desconcierta al dios, pero aún así acepta el dispositivo para que funcione con energía mágica, aclarando que no podrá comunicarse con su mundo anterior, aunque sí podrá usarlo para consultar información e incluso contactarlo directamente. Con esto, Touya acepta su nueva vida, mostrando entusiasmado la idea de renacer en un mundo donde la magia es real. Tras eso, Touya despierta debajo de un árbol y entiende de inmediato que ya ha reencarnado en el nuevo mundo, por lo que decide seguir un camino con la intención de encontrar a alguien que lo oriente, pero en medio de su recorrido recibe una llamada del dios, quien se alegra de que el teléfono funcione correctamente y aprovecha para mencionarle que olvidó decirle que modificó el sistema de mapas y navegación, adaptándolo completamente a ese mundo para que pueda moverse con mayor facilidad entre ciudades y pueblos. Luego de la llamada, Touya recibe el mapa y decide dirigirse hacia el oeste, donde se encuentra la ciudad más cercana, aunque pronto se da cuenta de un problemita importante: no tiene comida ni agua para el viaje, lo que empieza a preocuparlo. Justo en ese momento, un carruaje que pasaba por el camino se detiene de golpe y de él baja un hombre que queda sorprendido por la extraña ropa de Touya, ya que sigue vistiendo su uniforme escolar, por lo que le propone un trato. A cambio de su ropa, le ofrecerá dinero y prendas más adecuadas para ese mundo. Touya acepta el trato y gracias a eso consigue ropa nueva, mientras que el comerciante incluso se interesa por su ropa interior de marca, logrando que el protagonista obtenga una buena cantidad de monedas de oro a cambio de todo su uniforme. Luego le pregunta por un buen lugar donde hospedarse y el hombre le recomienda la posada Luna Plateada, así que Touya usa el mapa de su teléfono para dirigirse allí. En el camino escucha a alguien en problemas y descubre a dos chicas gemelas siendo amenazadas por unos tipos que intentaban estafarlas, por lo que interviene sin dudar, destruyendo el objeto del conflicto. Los atacantes se enfurecen y lo enfrentan, pero Touya utiliza sus habilidades mágicas recién adquiridas y los derrota con facilidad. Después compensa a las chicas por el objeto roto dándoles una moneda de oro, lo que los deja muy agradecidas. Ellas se presentan como Else y Lince, mientras que Touya también se presenta, haciendo que ellas piensen que provienen de una región lejana. Al descubrir que también se alojan en la misma posada, lo guían hasta allí, donde al llegar Mika, la recepcionista bromea con ellas preguntando si ya tienen novio. Luego se sientan a tomar algo y conversan sobre lo que iban a hacer con la venta, llegando a la conclusión de que sería mejor dedicarse a otra cosa, lo que deja a Touya algo confundido, ya que no tiene idea de cómo funciona en ese mundo. Ni siquiera sabe que es un gremio de aventureros, por eso les pide acompañarlas y una vez allí se registran junto a ellas y terminan formando un grupo, en parte porque él ni siquiera sabe leer. Su primera misión consiste en recolectar cuernos de unos lobos, que cumplen sin mayores complicaciones. Después regresan a descansar y aprovechan para charlar, momento en el que Touya les pide ayuda para aprender a leer y escribir, además de enseñarle magia. Lo primero resulta fácil para Lince, pero el tema de la magia es más complejo, ya que en ese mundo solo quienes tienen aptitud pueden usarla. Afortunadamente Touya sí posee ese talento gracias a la ayuda del dios, aunque ahora necesita descubrir qué elementos puede manejar, por lo que Lince saca unas piedras especiales para evaluarlo. Lince le explica que esas piedras estaban imbuidas con distintos tipos de magia y le muestra cómo funcionan usando la de agua, recitando un hechizo que hace que el cristal libere ese elemento, ya que si alguien tiene afinidad, el cristal responde a su energía. También le demuestra que aunque usa el mismo hechizo, no todos pueden lograr lo mismo, pues ella no puede generar agua, aunque sí domina otro tipo de magia como la del refuerzo. Touya, algo confundido por todo el sistema, decide intentarlo por su cuenta y usar el cristal de agua para lograr producir una gran cantidad, sorprendiendo a ambas. Intrigadas, traen a probar con las demás piedras y para sorpresa total, Touya resulta compatible con todos los elementos, incluyendo luz y oscuridad. Esto deja a las chicas completamente impactadas, ya que nunca habían visto a alguien capaz de manejar tantos elementos a la vez, por lo que se preguntan quién es. Lince comenta que ella solamente puede usar 3 elementos y ya eso le parecía bastante, pero aún quedaba una última prueba, con la piedra de magia neutra, un tipo especial que sirve para hechizos de apoyo y fortalecimiento. A diferencia de las demás, esta magia es más personal, ya que cada usuario desarrolla una habilidad única que nadie puede copiar. Touya decide intentarlo y, como era de esperarse, también logra usarla, despertando un poder propio que le permite abrir portales para desplazarse rápidamente. En su primer intento, crea uno que lo transporta directamente al lugar donde estaban los lobos, demostrando lo útil que puede ser esta habilidad. Al regresar a la posada, las chicas quedan aún más intrigadas sobre quién es realmente Touya. En ese momento aparece Mika junto con una chica que se llama Aer, que también trabaja en una cafetería, quien busca ideas para agregar nuevos platillos al menú, y al notar que Touya es extranjero le pregunta
pregunta si conoce alguna comida especial, en particular algo que sea popular entre las mujeres. Touya les habla a las chicas sobre el helado, un postre que nadie en ese mundo conocía, despertando su curiosidad, así que usa su teléfono para buscar la receta y con ayuda de todos consiguen los ingredientes necesarios. Aprovechando la magia de hielo, logran prepararlo con éxito y al probarlos todos quedan sorprendidos por lo delicioso que es, volviéndose un gran éxito y recibiendo el agradecimiento de las chicas de la cafetería. Al día siguiente, Touya continúa con sus actividades e incluso toma una foto de Else mientras duerme, mostrando lo útil que le resulta su teléfono. Luego, junto a su grupo, se preparan para una misión de entrega hacia la capital, aunque comentan que pueden enfrentarse a un slime gigante, algo que las gemelas prefieren evitar debido a los peligrosos que son, ya que pueden desintegrar la ropa. Más tarde, mientras se detienen a comer, se encuentran con una chica samurái enfrentando a varios criminales. Aunque demuestra gran habilidad, el hambre los estaba debilitando, por lo que Touya y su grupo intervienen para ayudarla. Derrotan a los enemigos rápidamente y se la llevan a un lugar seguro. Tras eso, la chica se presenta como Yae, una guerrera proveniente de un país muy similar al de Japón feudal, lo que hace que sospeche que Touya podría ser un lugar parecido. Como estaba completamente hambrienta, la llevan a comer y demuestra un apetito enorme, devorando una gran cantidad de comida. Agradecida por la ayuda, decide unirse al grupo en su viaje, ya que también se dirige a la capital con el objetivo de volverse más fuerte. Mientras ella se encarga de conducir el carruaje, Touya aprovecha el tiempo para leer un libro sobre magia neutra, descubriendo que al ser hechizos únicos de cada persona existen innumerables variantes, aunque muchos no son realmente útiles. Aún así encuentra algunos interesantes, como uno que permite traer objetos hacia la mano. Sin embargo, en medio del viaje percibe una fuerte baranda que tenía olor a sangre a la distancia, lo que los alerta y hace que se dirijan rápidamente al lugar por si alguien necesita ayuda. Cerca de la zona encuentran un carruaje detenido y rodeado por varios hombres lagarto mientras un mago observa la escena, así que Lince toma la iniciativa usando magia de fuego y las demás se lanzan al combate cuerpo a cuerpo, mientras el prota apoya como puede para contener a los enemigos. Aún así, notan que los monstruos siguen apareciendo sin parar, por lo que rápidamente deducen que el mago es quien los estaba invocando. Entonces cambian de objetivo y lo atacan a distancia hasta desestabilizarlo y finalmente capturarlo, logrando así detener las invocaciones y poner fin al peligro. Después de la pelea, los guardias se lamentan por la pérdida de varios compañeros caídos, pero unos gritos de auxilio los alertan y corren hacia el carruaje, donde una niña desesperada pide ayuda para su mayordomo, quien tiene una herida grave en el pecho. En ese momento, el prota le pide a Lince que use su magia curativa, pero ella le explica que no puede hacerlo mientras la flecha siga incrustada, ya que al curar en ese estado la herida no cerraría correctamente y el daño continuaría desde adentro. El prota actúa de inmediato usando su magia para atraer objetos y logra extraer la flecha sin causarle más daño. Luego aplica magia de luz para curar la herida y salvar al mayordomo. Ya fuera de peligro, la niña se presenta como Sue Orlinde, revelando que es hija de un duque y mostrando un gran agradecimiento, lo que hace que las chicas se arrodillen al reconocer su alto rango dentro de la nobleza. Pero ella les quita importancia a las formalidades y explica que su padre es además el hermano menor del rey. También cuentan que todo ocurrió mientras visitaban a su abuela y fueron atacados de forma repentina, por lo que aprovecha la situación para pedirle al prota y a su grupo que la escolten hasta su castillo a cambio de una gran recompensa. Una vez allí son recibidos con respeto y presentados ante el duque Alfred, quien agradece profundamente al prota por salvar a su hija e incluso lo invita a tomar café. Luego ambos se retiran a un balcón donde conversan con más calma y el duque le explica que debido a su posición es muy probable que el ataque haya sido planeado por alguien que buscaba secuestrar a su hija para presionarlo o chantajearlo. Touya se entera de que su esposa enfermó hace 5 años, lo que terminó dejándola ciega. Además, le explica que su hija había estado viajando en busca de un mago capaz de curarla, pero no lograron encontrar a nadie que dominara la magia neutral necesaria. En ese momento, sus compañeros caen en cuenta de que Touya sí posee ese tipo de poder, así que él decide intervenir copiando un hechizo de magia neutral capaz de curar enfermedades, logrando sanar por completo a la duquesa y devolverle la vista, lo que llena de alegría a toda la familia. Impresionado también a sus amigos, ya que ven la magia que realmente funciona. Como agradecimiento, el duque le entrega una enorme recompensa de 40 monedas de platino, cantidad que deja a Touya totalmente sorprendido. Además, le regala unas monedas especiales con el emblema de la familia real como símbolo de reconocimiento. Tras completar su estancia en la capital, Yae decide seguir viajando junto a él, y días después Touya se cruza con una niña que llora porque se perdió su grupo, así que usando su teléfono y el mapa logra localizar a su hermana mayor para ayudarla a reunirse con ella. Después de despedirse, el grupo se prepara para hacer compras, pero Touya se retrasa bastante porque consigue un abrigo especial que potencia su afinidad mágica con ciertos elementos, aunque también
aumenta el daño de los que no domina, algo que en su caso no es problema porque puede usar todos. Una vez terminan, regresan a la ciudad usando teletransporte y con el paso de los días, Touya empieza a enseñar a la gente de la posada a jugar shogi. Incluso fabrica un tablero con madera y magia, volviendo adicto al padre de Mika. Además, también comparte recetas de postres con la cafetería, lo que se confirma cuando sus compañeras van a comprar y luego lo buscan para llevarlo con la familia del duque usando su magia. Allí pasan la tarde comiendo, enseñándole también el juego al duque, quien se engancha rápido por su enfoque estratégico, mientras que la pequeña Sue insiste en aprender y no duda en molestar al prota para que le ayude a convencer a su padre. Pasan varias horas jugando hasta que el duque finalmente logra dominar el shogi, lo que deja al prota bastante agotado cuando se retira. Ya entrada la noche, y al día siguiente se reúne con las chicas para ir al gremio en busca de una misión adecuada, pero ellas rechazan la primera opción que él propone porque consistía en eliminar slimes que dañan la ropa en contacto, algo que claramente no les hace ninguna gracia, así que decide escoger otra más conveniente. Y tras unas horas terminan enfrentándose a un caballero oscuro que resulta ser bastante resistente a los ataques normales, obligándolos a coordinar mejor sus habilidades, con Lince usando su magia para inmovilizarlo, mientras el prota lanza múltiples ataques de luz para atravesarlo, logrando derrotarlo gracias al esfuerzo conjunto del grupo, aunque todos quedan bastante cansados pero satisfechos por haberlo conseguido. Y después de la batalla, el prota, curioso por el lugar en el que se encuentran, intenta usar su habilidad de búsqueda para encontrar algún tesoro oculto, pensando que podría haber algo valioso, pero a pesar de intentarlo varias veces no logra encontrar absolutamente nada. Sin embargo, al usarla de nuevo termina encontrando una antigua reliquia oculta bajo las ruinas, lo que los lleva a despejar la entrada de una cueva subterránea y adentrarse en ella, donde Lince usa su magia de luz para iluminar el camino. Más adelante descubren una extraña criatura grabada en las paredes que ninguno logra reconocer, así que el prota decide tomar fotos para analizarlas después. Luego continúan avanzando hasta encontrar un sello que bloquea una puerta y que requiere magia de tierra para desactivarse, por lo que él mismo se encarga de abrirla. Al entrar se topa con un objeto extraño que resulta ser un cristal, pero al observarlo mejor, este comienza a absorber la magia de luz de Lince y se activa, provocando que toda la cueva empieza a derrumbarse, obligando al prota a usar un portal para escapar justo a tiempo, aunque el peligro no termina ahí, ya que el cristal se transforma en una enorme araña que los ataque sin descanso, y aunque el grupo intenta defenderse, se dan cuenta de que estaban en desventaja porque la criatura puede absorber la energía elemental, haciendo que los ataques mágicos no le afecten. Jae intenta atacar con su espada, pero el caparazón del monstruo resulta demasiado resistente, y él se también prueba con su fuerza sin lograr dañarlo. Entonces el prota usa un hechizo para empujarlo y ganar algo de distancia, lo que permite reorganizarse y lanzar ataques combinados, logrando que él se finalmente destruya parte de sus patas. Sin embargo, el monstruo comienza a brillar y se regenera al instante, contraatacando y dejando a Elsa gravemente herida, por lo que el prota la cura de inmediato mientras las demás la distraen. Aprovechando ese momento, piensa en una estrategia y se la comunica rápido a Elsa. Luego ejecuta su plan usando un hechizo para robar el cristal que funciona como núcleo de monstruo, dejándolo vulnerable. Y es ahí cuando Elsa lo remata con un golpe que lo destruye por completo. Tras la victoria, el grupo decide informar al duque sobre lo ocurrido, quien se sorprende al enterarse de estos extraños monstruos en las ruinas. Además, el prota le muestra las imágenes de los extraños escritos que encontró, y más tarde regresan a la posada donde él usa su magia para hacer copias de esas fotos y analizarlas mejor. Poco después regresa a la mansión de Alfred y allí se enteran de una situación bastante grave, ya que Alfred sale de inmediato hacia el palacio al recibir la noticia de que el rey, su hermano, ha sido envenenado. Todo ocurre justo cuando estaba en medio de las negociaciones para firmar un tratado de paz con un reino rival, lo que lo hace pensar que alguien dentro del propio gobierno estaba conspirando para eliminarlo y tomar el control, posiblemente con la intención de manipular a su hija y forzar un matrimonio político que les dé poder. El principal sospechoso es un conde llamado Balsa, que acusa al embajador del reino enemigo de haber envenenado el vino, pero al llegar al palacio, el prota interviene sin perder tiempo y utiliza su magia para curar al rey al instante, dejando a todos completamente sorprendidos, ya que ese tipo de hechizos se creía perdido. Incluso la maga real se queda muy sorprendida al ver que algo que consideraba imposible estaba ocurriendo, mientras que la princesa también muestra un gran interés en él. Aún así, ni el rey ni el duque creen que el embajador sea el verdadero culpable, ya que no tendría sentido sabotear un acuerdo de paz que claramente beneficiaba a ambos reinos. Hay muchas pruebas que apuntan a la embajadora, ya que todos los presentes vieron que el rey empezó a sentirse mal justo después de beber el vino que ella sirvió, por lo que poco después la llevan al salón real, donde su presencia sorprende al prota al reconocerla como la hermana de la chica que lo ayudó al llegar a la ciudad. Entonces decide investigar por su cuenta y pregunta si el lugar del incidente sigue intacto. Al confirmarlo, pide que lo lleven allí, donde analiza la mesa con calma y usa un hechizo de búsqueda para detectar rastros del veneno, logrando entender lo que realmente ocurrió. Tras eso, solicita que reúnan a todos los que estuvieron presentes en la comida, incluyendo al conde Balsa, quien llega algo molesto por la interrupción, pero se sorprende al ver que el rey ya ha recuperado. En ese momento, el prota toma la palabra y afirma que el verdadero culpable está entre ellos, basándose en el hecho de que todos coinciden en que el envenenamiento
envenenamiento ocurrió justo después de beber el vino. El prota explica que la botella de vino no estaba envenenada y para demostrarlo le pide al conde que beba del mismo vino. Este duda al principio pero termina haciéndolo y enseguida comienza a sentirse mal, revelando que el veneno no estaba en la bebida sino en las copas destinadas al rey, dejando claro que el responsable era quien se encargaba de prepararlas, es decir, el propio conde, quedando así como el verdadero culpable. El prota aclara además que ya habían utilizado el veneno antes. Al verse descubierto el conde intenta escapar pero es detenido rápidamente con un hechizo que lo hace caer y permitir que lo capturen. Más tarde, el prota se reúne con el rey, la reina, el duque y la princesa, quienes le agradecen por haber resuelto el caso y salvado la situación. Sin embargo, la princesa Yumina, que desde antes no dejaba de observarlo, se levanta y pide permiso para casarse con él, explicando que le atrae su forma de ser y que desea compartir su vida a su lado. Sus padres aceptan sin dudar, dejando al prota completamente sorprendido, quien nervioso intenta aclarar que todo lo que estaba ocurriendo era demasiado rápido y que aún eran muy jóvenes, además de que apenas se conocen. El rey explica que Yumina posee ojos mágicos capaces de ver el verdadero carácter de las personas, lo que justifica su decisión, y es entonces cuando el prota se entera de que ella solamente tiene 12 años, por lo que intenta negarse insistiendo en que ambos son demasiado jóvenes para casarse, pero el rey responde que en la familia real es normal hacerlo a los 15, mientras que el prota argumenta que en su país el mínimo es de 18, aunque al quedarse sin más razones termina aceptando el compromiso. Más tarde, incluso el dios lo llama para felicitarlo por su nuevo compromiso, y al día siguiente las demás chicas se enteran, reaccionando con celos cuando Yumina se presenta ante ellos. Además se revela que quiere acompañarlos en futuras aventuras. Tiempo después salen a una misión y ella intenta demostrar que no es una carga invocando lobos con su magia, lo que impresiona al prota, aunque eso también atrae más enemigos. Aún así Yumina participa usando su arco mientras el resto combate, y entre todos logran derrotar a los monstruos sin mayores problemas. Yumina termina siendo aceptada por el grupo, aunque el protagonista sigue algo incómodo con toda la situación, mientras que en el gremio no dejaban de mirarlo con envidia por estar rodeado de varias chicas y ahora también una princesa. Luego de eso, Yumina le muestra cómo le funciona la magia de invocación y él consigue hacer un pacto con una poderosa bestia, un tigre blanco al que llama Kohaku, quien adopta una forma pequeña similar a un peluche para no llamar la atención. Poco después aceptan una misión que consiste en inspeccionar la casa de un investigador especializado en slimes, algo que de inmediato incomoda a las chicas porque ya imaginan lo que pueden encontrar allí. Al entrar al laboratorio, el cual estaba abandonado, no parece haber demasiado peligro al inicio, pero el prota recibe un golpe inesperado al abrir la puerta provocado por un slime, bastante extraño y capaz de transformarse en metal. Dentro del lugar descubren documentos y registros sobre distintas variantes de slimes creadas en ese sitio, confirmando que el lugar fue usado para experimentos bastante raros. En eso, Lince encuentra un libro en perfecto estado que resulta ser el diario del investigador, donde se detallan las propiedades y comportamientos de distintos tipos de slimes, por lo que el protagonista decide guardarlo para analizarlo luego y continúan explorando el lugar. Más adelante llegan a una gran sala donde se topan con numerosos slimes verdes que asustan a los chicos, que en ese momento él evita que Lince use magia de fuego para no dañar la estructura, y en su lugar ordena a Kohaku que adopte su forma original y emite un rugido intimidante, aunque esto no logra detener a las criaturas que siguen avanzando, obligando al grupo a subir rápidamente por las escaleras. Allí notan con sorpresa que los slimes no los persiguen, lo que les hace pensar que cada tipo protege su propio territorio. Sin embargo, la situación se complica cuando un líquido viscoso comienza a descender desde arriba. Lince identifica a esos slime supervisores como experimentos fallidos según el diario, pero antes de reaccionar todos se resbalan con la sustancia, quedando únicamente el prota sujeto gracias a Kohaku, mientras las chicas caen directamente al suelo, donde los slimes empiezan a deshacer su ropa. Para ayudarlas, el prota abre un portal y les trae de inmediato hasta arriba, aunque terminan casi con la ropa destruida, por lo que él consigue unas túnicas para que puedan cubrirse antes de continuar. Mientras avanzan, comentan que tal vez lo mejor sería destruir todo el lugar, ya que la mayoría de esas criaturas son experimentos fallidos. Poco después, llegan a una sala llena de estatuas y al observarla con atención, él nota un movimiento extraño. Al tocarlas, descubre que en realidad son slimes que imitan esa forma y se adhieren al cuerpo, siendo otro intento fallido del investigador. Las criaturas intentan pegarse a Yumina, pero ella reacciona rápido y lo elimina. Tras superar esa zona, encuentran una habitación donde estaba el cadáver del creador del laboratorio. Allí Touya halla otro registro donde se revela que todas esas investigaciones estaban orientadas a crear slimes para ayudar a los hombres. O sea, ustedes saben, lo que explica por qué todo salió tan mal. En medio de eso, aparecen más slimes y Yumina nota algo extraño cuando comienzan a cambiar de forma. El prota observa con sorpresa cómo estas criaturas adoptan la apariencia de sus propios waifus, copiando sus cuerpos, mientras que las chicas intentan impedir que él siga mirando, entendiendo que estos experimentos ya se habían salido completamente de control. Sin darle más vueltas, deciden acabar con todo y prenden fuego al lugar hasta reducir el laboratorio a cenizas, dejando atrás definitivamente ese sitio perturbador. Ya el día siguiente, el protagonista recorre la ciudad junto con Haku hasta que se encuentran con Yae, quien había hallado una niña pequeña perdida que no dejaba de llorar y no quería decir su nombre.
Entonces Kohaku usa sus habilidades para averiguarlo y descubre que se llama Lin. El prota intenta localizar a su familia usando magia de búsqueda, pero al principio no lo consigue, así que combina esa habilidad con las fusiones de su teléfono para ampliar el rango y finalmente logra ubicar a la madre, reuniéndolas poco después, lo que deja a Yae bastante sorprendida al ver cómo él puede encontrar a cualquier tipo de persona. Él le dice que puede siempre que tenga su nombre y una referencia de la apariencia. Yae le pide entonces que lo use para encontrar a su hermano, ya que no lo ve desde que inició su viaje, aunque solamente quiere saber en qué anda. El prota lo localiza brevemente y descubre que estaba entrenando en un dojo, sin que se muestre mucho más allá de que su forma de ser es bastante parecida a la de él. Tras comprobar lo útil que resulta combinar su magia con el teléfono, decide seguir experimentando y termina desbloqueando una habilidad que le permite ver a través de las paredes. Poco después aparece Lince con un pergamino de antiguas civilizaciones que no logra entender del todo, así que él crea unos lentes especiales que traducen automáticamente lo que observa, permitiéndole descifrar el contenido y aprender nuevos hechizos. Lince se emociona con esto y comienza a practicar por su cuenta, pero se exige demasiado y termina desmayándose por agotar su energía mágica. Al día siguiente, deciden continuar entrenando sin medir sus límites, lo que preocupa a Touya, quien decide transferirle parte de su propia energía para estabilizarla, una técnica que había aprendido recientemente tras consultar con Charlotte mientras ella descansaba, mostrando que poco a poco también estaba perfeccionando su control sobre la magia. El prota le explica a Lince que para mejorar su hechizo de agua debe visualizarlo como una especie de esfera comprimida que se desplaza a gran velocidad y estalla al impactar. Ella logra entender la idea, se concentra y consigue ejecutar el hechizo con mucha más potencia, provocando una explosión considerable que incluso termina dañando sus guantes mágicos, por lo que él sugiere reemplazarlos, así que ella le pide que la acompañe a la Capitán Real para conseguir unos nuevos. Horas después encuentran lo que necesitan, pero antes de irse, él nota que Lince observa un vestido en una tienda cercana, así que le anima a entrar y a probárselo. Aunque al principio se muestra algo insegura y piensa que no le queda bien, el prota le asegura que luce muy bien y decide comprárselo. Cuando regresan con el resto del grupo, las demás chicas no tardan en decirle lo bonito que estaba, lo que termina levantando el ánimo. En ese momento, Yumina le informa que ha recibido una carta oficial donde se le solicita asistir a la capital, ya que el rey desea recompensarlo por haberle salvado la vida y descubierto el responsable del envenenamiento. El protagonista intenta evitar ir, pero entiende que necesitaría una excusa para rechazar algo así, por lo que no le queda más opción que presentarse. Durante la ceremonia, decide rechazar el título nobiliario para no complicarse, aunque aún así debe dirigirse al público. En su lugar, le ofrecen una gran mansión completamente equipada. Al verla, queda sorprendido por su enorme tamaño y comenta que es demasiada para tan pocas personas, lo que provoca que las chicas se confundan, ya que asumen que ahora él deberá vivir únicamente con Yumina, sin querer interferir en su relación. Sin embargo, él aclara que desea que todas vivan allí porque las considera parte de su familia. Esto provoca que ellas se pongan nerviosas y malinterpreten sus palabras, alejándose con cierta incomodidad, mientras Yumina entiende la situación y se adelanta para hablar con ellas, dejando al protagonista solo junto a Kohaku sin entender del todo lo que acaba de pasar. Poco después, las chicas regresan y le preguntan directamente si de verdad estaba seguro de que quiere vivir con todas ellas en esa enorme mansión, a lo que el protagonista responde sin dudar que desea que todas ellas compartan con él porque las considera parte importante de su vida, aunque para evitar conflictos termina prometiéndole que tratará a todas por igual sin mostrar favoritismos. Más tarde llegan varios sirvientes encargados del mantenimiento del lugar y el mayordomo principal se presenta como Lime, quien resulta ser el antiguo sirviente del rey y hermano mayor del mayordomo que ya conocían, mostrando total lealtad hacia él por haber salvado a la familia real. El prota acepta sin problema su servicio y poco después reciben la visita del duque y su hija, quien se muestra sorprendida al enterarse del compromiso con Yumina, mientras que el duque incluso menciona la posibilidad de que su propia hija también pueda casarse con él, algo que el protagonista evita responder directamente para no complicar más la situación. Tras eso, el duque le explica el verdadero motivo de su visita, solicitando su ayuda para facilitar una alianza entre reinos, proponiéndole usar su magia de teletransportación para trasladar a los monarcas de forma segura entre territorios. Las negociaciones del tratado de paz se vuelven tensas tras el incidente del envenenamiento, por lo que deciden que la presencia del rey en persona sería una señal importante de confianza, aunque para ello deben elegir una ruta segura. Durante el viaje son escoltados por guerreros de ambos reinos, incluyendo a Olga y a Alma, que aprovechan para regresar a su tierra. El plan consiste en cruzar por la ciudad de Canaán y luego embarcar para atravesar el río hacia el otro reino. El primer día transcurre con calma mientras se distraen con juegos, pero al caer la noche, cuando acampan son emboscados por un grupo de bandidos. Sin embargo, el protagonista usa su teléfono junto con su magia para localizar a los enemigos y lanza un hechizo de parálisis que los detiene antes de que puedan atacar, resolviendo la situación rápidamente. Durante ese trayecto también se piensa notar la cercanía entre Olga y un guardia llamado Lion, ya que ambos muestran algo de amor hacia el otro, aunque ninguno se atreve a decirlo abiertamente, algo que Prota nota. Mientras estaban viendo qué comprar, el Prota decide echarle una mano aprovechando que Alma también estaba con ellos, así que le compra un accesorio y le pregunta qué tipo de regalo podría gustarle, a lo que ella responde que un broche con forma de flor sería perfecto. Con esa información, él se retira satisfecho por haberle dado una oportunidad de Leon a acercarse a Olga, aunque Yumina no tarda en recordarle que ella también espera un regalo, dejando claro que no le molestaría recibir algo importante como un anillo. Más tarde, el grupo
grupo se reúne nuevamente y se preparan para continuar el trayecto. Sin embargo, en medio de la conversación el prota siente una presencia extraña vigilándolos. Al principio cree que es su imaginación, pero Kohaku confirma que también percibe algo fuera del lugar, lo que lo pone alerta. Deciden no bajar la guardia y continúan el viaje en carruaje. Horas después, optan por acampar cerca de la ciudad, ya que no alcanzarían a llegar antes del anochecer. Pero al salir del carruaje, el prota nota que el ambiente estaba tenso y que todos parecen inquietos. Al mirar al cielo, el prota se da cuenta de que un dragón se dirige directamente hacia un pueblo, por lo que junto a su grupo se apresuran para intentar llegar a tiempo, aunque al acercarse descubren que la criatura ya había comenzado a causar destrozos. Sin perder tiempo, él, Lince y Kohaku deciden atraer su atención y alejarlos hacia el bosque para evitar más daños. Una vez lejos del pueblo, inician el ataque con la intención de neutralizarlo. El protagonista usa magia de luz para hacerlo caer, mientras que Lince emplea magia de agua para dañar sus alas, intentando dejarlo sin movilidad. Luego, todos se lanzan al ataque para rematarlo, pero el dragón, ya desorientado, pierde el control y se vuelve aún más peligroso. En ese momento, el protagonista aprovecha un bloque de hielo creado por Lince para usarlo como un reflejo y redirigir su magia de luz, logrando finalmente derrotarlo. Sin embargo, justo después aparece un dragón mucho más grande que se presenta como un dragón rojo, explicando que el anterior había perdido el control y por eso estaba causando problemas. Kohaku interviene y le exige que su especie sea más controlada, lo que sorprende al dragón, al reconocer en él a un ser poderoso, comprendiendo así por qué el otro dragón fue vencido. Después de derrotar al dragón, el grupo se encarga de apagar el incendio que dejó el ataque en el pueblo y pasar el resto del tiempo ayudando a los heridos hasta el día siguiente, demostrando una actitud bastante solidaria que deja impresionado tanto a Leon como al comandante Garum, especialmente por la forma en la que el prota hace todo sin esperar nada a cambio. Incluso decide donar todos los materiales obtenidos del dragón a los aldeanos para que puedan reconstruir sus hogares, algo que el alcalde agradece profundamente, aunque le sugiere que sería buena idea quedarse con un colmillo de dragón, ya que podría servirle para fabricar un arma muy poderosa. Además, le devuelve un cuchillo que cree que le pertenece, pero el protagonista no logra reconocerlo, lo que deja una pequeña duda. Más tarde, ya en el carruaje, decide preguntarle a Kohaku si notó la presencia de alguien más durante la pelea, y este le confirma que habían dos personas ocultas entre los árboles observando todo. Lo que aumenta la sospecha, aunque no le dan demasiadas vueltas por el momento. Tras continuar el viaje, finalmente llegan al reino de Mismead, donde son recibidos por el rey Hamuka, quien ya había escuchado sobre las acciones del grupo y muestra interés en ellos. Entonces Yumina se presenta formalmente como la hija del rey Belfast y entrega el mensaje solicitando una alianza entre ambos reinos. El rey toma la carta y se pone a analizarla, pero al mismo tiempo fija su atención en el prota, claramente intrigado por sus habilidades, por lo que decide ponerla a prueba proponiéndole enfrentarse en un combate. Durante la pelea, los consejeros del rey le piden al protagonista que no se contenga y que le dé una verdadera paliza, ya que ellos mismos han pasado por ese tipo de entrenamientos y saben lo exigente que puede llegar a ser el monarca. Aún así, él decide actuar con cautela para no generar conflictos innecesarios y opta por derrotarlo de forma más tranquila, usando magia para hacer que el rey resbale y dar por terminado el combate rápidamente, algo que claramente no deja satisfecho al rey, quien exige una segunda ronda mucho más seria, esta vez utilizando su gran velocidad para impresionarlo al máximo. Sin embargo, el protagonista logra seguir el ritmo sin problemas gracias a sus habilidades, creando un enfrentamiento tan veloz que prácticamente resulta imperceptible para quienes los observan. Al final consigue superarlo sin demasiadas dificultades. Tras eso, se organiza un banquete en honor a los invitados, donde el protagonista aprovecha para tomar algunas fotos y luego las imprime como recuerdo para el rey. Más tarde, mientras camina por el lugar, se encuentra con un oso de peluche que se mueve por sí solo y lo guía hasta una habitación oscura. Allí conoce a una chica llamada Lin, quien resulta ser un hada con más de 600 años de edad. Ella le explica que posee magia neutra que le permite dar órdenes simples a objetos, razón por la cual el peluche podía moverse, sorprendiendo al prota. Lin le muestra su habilidad utilizando una silla a la que le asigna una simple orden para avanzar automáticamente cuando alguien se siente, algo que deja bastante impresionado al protagonista, quien con curiosidad le pregunta si sería posible hacer que también vuele, pero ella le aclara que su magia solamente le permite ejecutar instrucciones básicas y no acciones tan complejas. Aún así, él decide intentarlo por su cuenta y logra replicar el efecto sin demasiada dificultad, lo que sorprende a Lin al ver que puede manejar una magia tan complicada casi de inmediato, interesándose aún más en el protagonista que otros tipos de magia puede usar, y el protagonista responde que tiene afinidad con todos los elementos, algo que para ella no resulta tan impactante, pero sí suficiente como para ofrecerse a ser su maestra y enseñarle más sobre magia, sobre todo la magia neutra cuando la necesite. Al día siguiente, el protagonista sale junto a Lince y Yumina y se alejan un poco del castillo. Allí, con ayuda de ellas, comienza a trabajar el cuerno que había obtenido anteriormente. Usando su habilidad de modeliado, le da forma a varias piezas similares a las de un revólver, cuidando cada detalle en el proceso. Luego, ensambla todas las partes con precisión y fabrica también las balas a partir del metal. Finalmente, aplica su magia de programación para darle una función especial, haciendo que el arma pueda recargarse automáticamente cada vez que el usuario diga una palabra clave, la cual es recarga. Lince y Yumina, al ver el arma, quedan bastante impresionadas y de inmediato le piden al protagonista que les fabrique una igual, a lo que él accede y les crea sus propias versiones adaptadas. Más tarde, se les ve caminando juntos a
a Kohaku por la plaza del reino, pero en ese momento Kohaku alerta al protagonista de que alguien los estaba vigilando, por lo que este decide actuar rápido y le pide que se quede protegiendo a las chicas, mientras él usa su magia para desplazarse instantáneamente y alcanzar a los sospechosos. Al interceptarlos, les pregunta directamente por qué los siguen, pero estos intentan escapar. Sin embargo, él ya había colocado rastreadores sin que se dieran cuenta, así que usa su velocidad para alcanzarlos nuevamente, y los detiene disparando balas de goma para inmovilizarlos sin hacerles daño. Tras capturarlo, los amarra y comienza a interrogarlos, descubriendo que en realidad se trata de Lapis y Cecil, quienes resultan ser espías enviados por el propio rey con la misión de vigilar discretamente a la princesa. Al entender la situación, el protagonista decide no causar más problemas y los deja ir con la condición de que no mencionen nada de lo ocurrido para evitar conflictos con Yumina. Luego de eso, quienes ya lo estaban esperando para comer curry, pero se sorprenden por lo picante que es. Touya también decide probar el curry, pero el picante resulta ser demasiado intenso incluso para él, dejándolo completamente superado, y con el paso de los días, la alianza entre ambos reinos finalmente queda sellada, marcando un avance importante, por lo que tras completar todo regresa al reino de Belfast, donde al llegar su mansión es recibido con entusiasmo por todos, y las criadas no tardan en agradecerle especialmente por haber enviado a las chicas de regreso sanas y salvas antes que él, demostrando que estuvo pendiente de todo. Luego se dirige a su habitación junto a Kohaku con la intención de descansar, se distrae un rato usando su teléfono y sin darse cuenta ambos terminan quedándose dormidos, pero al despertar de la siesta decide ir a bañarse sin verificar si el baño estaba ocupado, lo que le lleva a encontrarse con una situación incómoda y a disculparse de inmediato, pero las chicas lo regañan. Al día siguiente cambia completamente de enfoque y comienza a trabajar en la creación de una bicicleta, desarrollando los neumáticos y ajustando su diseño para que funcione correctamente, momento en el que el duque Albert llega de visita. Se muestra curioso por el invento y tras escuchar la explicación decide probarlo, aunque la falta de experiencia hace que pierda el equilibrio casi al instante y termine cayéndose, pero lejos de desanimarse, esto solamente aumenta su interés y sus ganas de aprender a usarla. A partir de ese momento el protagonista se pone a fabricar varias bicicletas más, lo que rápidamente llama la atención de las chicas y termina desatando una especie de competencia entre ellas para ver quién logra dominarlas en menos tiempo, cada una esforzándose por destacar y mostrarse mejor frente a él, aunque el protagonista no termina de entender por qué se lo toman tan en serio ni qué intentan demostrar. Mientras observa todo, el duque se le acerca con otra petición, preguntándole si podría construir una bicicleta adicional, ya que le gustaría llevársela como regalo a su hija, asegurando que será a cargo de los materiales necesarios, algo que el protagonista acepta sin inconvenientes. Aún así menciona que antes quiere salir a hacer algunas compras, por lo que poco tiempo después se lo ve caminando por la ciudad junto a los demás, recorriendo las calles con tranquilidad hasta que su atención se fija en una escena sospechosa en el fondo de un callejón. Allí dos hombres estaban enfrentando a un niño reclamándole por haberse metido en su territorio, lo que deja en evidencia que se trata de delincuentes, así que el protagonista no duda en intervenir antes de que puedan hacerle daño. Cuando los ladrones intentan atacarlo, responde de inmediato utilizando balas de goma para neutralizarlos, dejándolos inmovilizados sin necesidad de causarles heridas graves, con la intención de darle una lección, mientras el niño, ya fuera de peligro, le agradece sinceramente por haberlo salvado. Luego Touya se da cuenta de que tiene hambre y decide invitar al niño a comer, pero en medio de la emoción, la gorra cae al suelo y revela que en realidad se trata de una chica llamada René. Luego de eso se sienta en una banca y él empieza a preguntarle más sobre su vida y su familia, y ella le cuenta que ya no vive con sus padres, pero que pasa sus días y noches durmiendo en parques o callejones porque su padre se fue hace un año a enfrentarse a una bestia mágica y nunca volvió, mientras que su madre murió poco tiempo después de que ella naciera. Al escuchar todo esto, el protagonista comprende lo difícil de su situación y decide ofrecerle un trabajo en su casa, asegurándole comida y un lugar donde vivir, a cambio de ayudar con las tareas, poniendo como única condición que deje de robar, algo que René acepta sin dudar, pasando así a formar parte de su hogar donde será instruida por Cecil y comenzará su nueva vida. Tiempo después, Sue expresa su deseo de conocer el reino de Miss Med, por lo que el protagonista junto a Yumina decide llevarlo utilizando a Gate, y una vez en el centro de la ciudad se encuentra con Alma, quien también nota la presencia de Leon y Olga saliendo juntos, lo que despierta su curiosidad y los lleva a seguirlo discretamente, descubriendo que Leon intenta acercarse a Olga y tomarle la mano, pero no logra hacerlo porque le da miedito. Luego Lion y Olga entran a un restaurante y tanto Sue como Alma también terminan allí, lo que despierta aún más la curiosidad del grupo, por lo que le piden al protagonista que haga algo para poder observar mejor la situación. Sin pensarlo mucho, utilizan el hechizo a través de su teléfono que les permite ver la cita de ambos sin ser notados. Mientras tanto, Sue comenta que también le gustaría tener una cita romántica, pero Yumina le responde que todavía es demasiado joven para eso. Poco después, Leon y Olga salen del lugar y en ese momento un hombre choca con Alma y se disculpa antes de seguir su camino, momento en el que el protagonista reconoce que se trata del rey Hamuka. La atención vuelve rápidamente a la pareja, a quienes siguen observando, hasta que la situación cambia cuando un hombre es acosado por unos bandidos, lo que lleva a Leon a intervenir para ayudarlo, provocando que los criminales se enfurezcan y lo amanecen con cuchillos. Al ver esto, tanto el rey como el protagonista deciden intervenir también, cubriendo sus identidades con máscaras antes de actuar. Gracias a su fuerza logran
logran derrotar a los bandidos casi al instante. Aún así, Leon logra reconocer al protagonista por su forma de vestir y justo cuando Olga aparece, Hamuka utiliza una habilidad para desaparecer, mientras el protagonista no alcanza a hacerlo a tiempo y termina quedándose, aprovechando el momento para empujar a Leon, a quien finalmente le confiesa sus sentimientos. Leon lo hace, por lo que Olga se sonroja y se pone feliz, y ambos terminan formando una pareja, lo que deja felices a todos los que estaban. Después de varias horas regresan a la mansión, donde el protagonista se sorprende al ver un enorme oso de peluche, pero no tarda en notar que Lynn y Charlotte lo estaban esperando, así que les explica a Yumina y a las demás que Lynn en realidad es una antigua hada, algo que ella misma confirma mostrando sus alas para que no queden dudas. Más tarde, mientras todos comparten algo de comida, él les pregunta el motivo de su visita, y Lynn le cuenta que ha estado investigando sobre bestias mágicas, especialmente después de enterarse de que él había derrotado a una recientemente. A partir de eso, revela que tiempo atrás un mensajero llegó a su ciudad alertando sobre una grieta en el cielo, lo que despertó su curiosidad y la llevó a ir personalmente a investigar, pero al llegar solamente encontró un escenario devastado, lleno de fuego y destrucción, causado por una criatura gigantesca. Para explicarlo mejor, le muestra una representación de la bestia, lo que deja al prota impactado al notar que es muy similar a la que él enfrentó, y entonces Lynn le habla de una antigua leyenda sobre los Frasers, seres demoníacos de apariencia translúcida, que en el pasado casi provocan la extinción de la vida en el mundo, dejando claro que si esas criaturas han regresado será necesario enfrentarlas y eliminarlas antes de que todo vuelva a repetirse. Lynn también le informa que asumirá el cargo de embajadora de Amismed, lo que le permitirá visitarlo mucho más, y además demuestra estar al tanto de las habilidades del prota, mencionando que puede usar todas las magias neutrales e incluso Kate, por lo que decide hablarle de un hechizo llamado Recal, con el que es posible leer los pensamientos de otra persona y usar esa conexión para viajar a un lugar que uno ha visitado, siempre y cuando la otra persona sí tenga ese recuerdo. Lynn se ofrece a enseñárselo con la condición de que la lleve usando Gate al destino que le interesa, el lejano oriente, específicamente el reino de Aishen, ya que quiere investigar unas ruinas que se encuentran allí, y para lograrlo, Yae, que proviene de ese lugar, será clave, aunque deja claro que el protagonista no podrá ver los recuerdos que ella no quiere mostrar, y que es necesario contacto físico para acceder a ellos. Más adelante, el prota ya logra comprender el hechizo, y Lynn les indica a ambos que el primer paso es tomarse de las manos, lo que provoca celos en las demás, y luego deben sincronizar sus mentes para que Yae pueda visualizar el reino de Aishen, y así permitir que el hechizo funcione correctamente. El prota sigue las indicaciones y consigue formar una imagen clara del lugar que Yae tiene en mente, aunque no puede evitar sentirse algo incómodo por la cercanía entre ambos durante el proceso, pero decide concentrarse y tras la indicación de Lynn de usar únicamente el portal, pone en práctica el hechizo hasta que finalmente logra abrir un gate estable, transportándolos directamente al sitio que había visualizado, algo que Yae confirma de inmediato al reconocer que ya se encuentra en su tierra natal, el reino de Aishen. Una vez allí, él le pregunta cuál es el siguiente paso, pero Lynn admite que no tiene una ubicación exacta, solo el nombre de lo que quiere investigar, las runas de Niguria, lo que hace que Yae reaccione al reconocer ese nombre y mencione que su padre no podría saber algo al respecto, por lo que decide guiarlos hasta su hogar. Mientras avanzan hacia la ciudad, el protagonista se interesa por la organización del lugar y Yae le explica que aunque existe un rey, el territorio estaba dividido en varias regiones gobernadas por distintos señores, siendo Ieyasu el principal entre ellos. Pero en medio del recorrido, ella comienza a notar comportamientos extraños de la gente, lo que le genera inquietud, ya sé que apresura el paso. Al llegar finalmente a su casa, una criada sale a recibirla, se sorprende al verla y corre a avisar a su madre, quien aparece poco después y no puede contener la emoción al reencontrarse con su hija, aliviada de verla sana y salva tras tanto tiempo. Yae no pierde tiempo y pregunta de inmediato por su padre, pero su madre le explica que él salió junto al señor Ieyasu hace tiempo en el campo de batalla, ya que el reino se encuentra en guerra contra los Takedas, cuyo ejército lleva años avanzando con la intención de conquistar la fortaleza de Kakawa, donde actualmente se encuentra tanto su padre como su hermano resistiendo el ataque enemigo. Aún así, la situación es crítica y queda claro que solamente es cuestión de tiempo para que las defensas caigan y sus vidas corran peligro, lo que lleva ya a pedir al protagonista que utilice nuevamente Recal para llegar hasta ellos y ayudarlos. Siguiendo su decisión, logran trasladarse hasta las afueras de la fortaleza y para evitar riesgos, el protagonista decide avanzar primero por su cuenta, antes de abrir un portal que permita el paso seguro de las demás. De esta forma, llega hasta el Juntaro, el hermano de Yae, quien al verlo recibe una breve explicación sobre quién es y su relación con ella, y poco después el protagonista abre el portal para que las chicas crucen, permitiendo que Yae se reencuentre con su hermano y tras abrazarlo le pregunta de inmediato por su padre, confirmando que al menos por ahora sigue con vida. El prota adapta su celular con magia para usarlo como una herramienta de apoyo en plena batalla, logrando identificar y seleccionar a los soldados heridos para sanarlos con magia de luz de forma rápida, mientras Juntaro le explica que lleva tiempo enfrentándose a un ejército de no muertos que resisten casi cualquier ataque y solo pueden ser derrotados si se destruye la máscara que llevan. Con esa información, el protagonista vuelve a utilizar su método y esta vez localiza a todos los enemigos, lanzando múltiples ataques de luz dirigidos directamente a sus máscaras, lo que le permite eliminarlos de forma eficiente y frenar por completo el avance enemigo. Tras
Tras la batalla, el señor Ieyasu se reúne con todos para agradecerle por su ayuda, y es en ese momento cuando se presenta también el padre de Yae, quien se muestra orgulloso al saber que su hija ha estado protegiendo a la princesa Yumina. Es entonces cuando Yumina toma la palabra y presenta al protagonista como el salvador de su pueblo y su futuro esposo, algo que él intenta corregir pero termina quedándose callado ante la presión, lo que provoca celos evidentes en los demás. Para desviar la conversación, pregunta si el ejército enemigo se retirará tras la derrota, pero Ieyasu responde que lo más probable es que se regrupen para lanzar un contraataque, ya que aún no entienden del todo por qué comenzó la guerra, aunque existen rumores de que la desdivisión del señor Eishien podría haber desencadenado todo, señalando como posible responsable al estratega oscuro Kansuke Yamamoto. De momento no pueden confirmar que el verdadero responsable sea Kansuke, ya que nadie lo ha visto y solamente se sabe que permanece oculto en un refugio. En medio de eso aparece una ninja llamada Tsubaki, llevando una carta enviada por su amo, uno de los 4 generales del clan enemigo, en la cual se confirman los rumores sobre Kansuke y su líder, además de solicitar ayuda para detener la situación antes de que escale aún más. El prota decide aceptar con la intención de acabar con el conflicto sin que ninguno de los bandos siga corriendo peligro. Para prepararse, le pide a Tsubaki permiso para leer su mente y entender mejor el terreno, mientras que Lin usa un hechizo de invisibilidad para cubrirlos, ya que el plan es infiltrarse únicamente entre ellos sin levantar sospechas. Una vez llegan a las afueras de la fortaleza, aprovechan el sigilo para avanzar sin ser detectados. Incluso Lin se toma el momento para bromear un poco molestando a la ninja mientras imita al prota. Luego de eso se enfoca en la misión principal, comenzando por la prisión donde estaban retenidos los generales que se habían opuestos a Kansuke. Logran liberarlos sin mayores complicaciones y con la ayuda de su conocimiento del lugar se dirigen hacia un artefacto especial que bloquea ciertos hechizos de ataque. El prota no pierde tiempo y con solamente un disparo consigue destruirlo. Sin perder más tiempo, el prota usa su teléfono para localizar a todos los guardias que llevaban máscaras y utilizan su magia de luz. Lanza ataques que los dejan afuera de combate en cuestión de segundos, algo que sorprende bastante a los generales al ver ese nivel de poder que maneja. Acto seguido, abre un portal y se transporta directamente frente a Kansuke, quien ya sospechaba que los generales estaban involucrados en lo ocurrido. En ese momento, los generales, llenos de furia, se lanzan contra él, pero quedan paralizados al ver que su propio señor Takeda aparece para proteger a Kansuke, aunque lleva una máscara que deja claro que estaba siendo controlado. Aún así, ninguno de ellos es capaz de atacarlo por respeto y lealtad, situación que Kansuke aprovecha para burlarse, convencido de que no pueden hacerle nada en esas condiciones. Sin embargo, el prota interviene y dispara directamente contra Takeda, rompiendo la máscara que lo controlaba mientras se disculpa con los demás por actuar así, dejando claro que no va a permitir que sigan manipulándolo. Esto toma por sorpresa a Kansuke, pero lejos de preocuparse, le revela su ventaja mostrando su ojo izquierdo, donde posee una extraña gema que le otorga inmortalidad, asegurando que sin importar lo que intenten, jamás podrán derrotarlos, mientras conserva ese poder. El prota no se deja intimidar y usando su hechizo para atraer objetos, logra extraer directamente la gema de su ojo, para luego destruirla sin dudar, lo que provoca la caída definitiva de Kansuke y al mismo tiempo libera a todos los soldados que estaban siendo controlados, incluyendo al propio señor Takeda. Ya al amanecer, los guerreros comienzan a recoger los cuerpos de sus compañeros caídos, mientras un general se acerca al prota y le revela información sobre unas antiguas ruinas llamadas Niruya, explicando que se encuentran sumergidas en el fondo del mar cerca de una isla en esa región. Interesado en investigarlas, el prota usa su magia para localizarla con precisión. Más tarde, Yae se despide de sus familiares y decide unirse al viaje junto al grupo. Una vez llegan a la zona marítima, el prota intenta pensar en cómo acceder a unas ruinas bajo el agua, pero al ver que las chicas estaban más enfocadas en disfrutar del mar, decide posponer la exploración y regresar a Belfast para comprar trajes de baño. Luego vuelven a la isla acompañados no solamente por el grupo, sino también por varios conocidos como los nobles y hasta miembros de la realeza. Y para que todos puedan disfrutar del momento, el prota crea vestidores improvisados y distintos objetos para divertirse en la playa. ¿A quién no le gustaría divertirse en la playa? Finalmente llega el momento de explorar las ruinas sumergidas, pero el prota comete el error de intentar bucear sin ningún tipo de magia, quedando rápidamente en peligro hasta que el peluche de Lin interviene y logra salvarlo. Entonces ella recuerda haber escuchado sobre un hechizo que permite respirar bajo el agua, aunque nunca llegó a aprenderlo. En ese punto, Kohaku propone una solución, mencionando que conoce a una entidad capaz de controlar las aguas, el llamado Emperador Negro, explicando que aunque normalmente no se puede elegir a quién invocar, existe la posibilidad de que responda si combinan el maná de ambos. Aún así advierte que no será
gratis y que probablemente pida algo a cambio. Además, aclara que no se trata de solamente un ser, sino de dos conciencias unidas en una criatura, una enorme tortuga con una serpiente enrollada en su caparazón, ambos extremadamente orgullosos, quienes al enterarse de que Kohaku sirve a un humano pierden parte del respeto que le tenían, por lo que deciden poner a prueba al prota exigiéndole que luche contra ellos hasta el atardecer para demostrar su valor. Sin embargo, el prota ya había pensado su estrategia y antes de que el combate se complique utiliza su magia para hacerlos resbalar, ganando tiempo mientras activa un hechizo automático. El prota perfecciona su plan utilizando su magia de programación para modificar una de sus balas, estableciendo que al impactar contra el suelo activa automáticamente un hechizo de sueño y que este efecto se repite en bucle hasta que él mismo dé la orden de detenerlo. ¡Una locura! Acto seguido dispara una y otra vez sin poder estabilizarse, creando así una especie de ciclo infinito que deja completamente inmovilizado a ambos entes, lo que sorprende incluso a Lin. Mientras tanto, el protagonista simplemente mantiene la ventaja sin necesidad de acercarse, dejando que el tiempo juegue a su favor. Tras varias horas en esa situación, el emperador negro finalmente cede, aceptando su derrota al no poder liberarse de ese bucle constante. Satisfecho con el resultado, el protagonista detiene el hechizo de inmediato. Luego de eso, dos entidades reconocen su fuerza y le proponen formar un pacto, algo que él acepta sin demasiadas dudas, decidiendo además asignarles los nombres de Kokuyou y Sango para diferenciarlos, sellando de esa manera el acuerdo. Por su parte, Kohaku le sugiere adoptar formas más pequeñas para evitar causar problema, a lo que ambos acceden sin inconvenientes, transformándose y acercándose al prota, quien se sorprende al notar que incluso en ese estado son capaces de volar. El grupo finalmente tiene todo listo para comenzar la exploración de las ruinas, aunque el prota se ve distraído porque las chicas, algo celosas de que haya pasado tanto tiempo con Lin, insisten en aprovechar el mar junto a él. Aún así, al caer el atardecer deciden centrarse en el objetivo y se adentran en las ruinas. Como es de costumbre, el protagonista entra primero y tras avanzar llega hasta una plataforma extraña que reacciona al recibir maná. Al inyectarle un poco de energías, las piedras mágicas del lugar se activan y el mecanismo comienza a girar, liberando una intensa luz que lo envuelve por completo. Al recuperar la visión descubre que ha sido transportado a un sitio completamente distinto, un jardín flotante con un aspecto muy inusual, entendiendo entonces que había activado un círculo de teletransporte. En ese lugar es recibido por un androide llamada Francesca, quien explica que llevan muchísimo tiempo cuidando de ese espacio conocido como el Jardín Aéreo de Babilón, creado hace más de 5000 años por una investigadora llamada Regina Babilón. Según cuenta, no se trata de una instalación con un propósito específico, sino más bien de un proyecto personal, un jardín suspendido en el aire por simple interés. Sin embargo, lo que realmente destaca es el nivel de tecnología de Francesca, claramente muy por encima del que tendría que ser. En ese momento Sango le advierte al prota que no puede detectar ninguna señal de vida proveniente de la chica, lo que confirma que no se trata de un ser humano común, algo que la propia Francesca aclara explicando que en realidad fue creada como una entidad artificial, combinando componentes mecánicos con estructuras formadas mediante magia para imitar la biología humana, lo que deja aún más sorprendido al protagonista al enterarse de que ha estado funcionando durante más de 5000 años. Entonces ella le cuenta que su creadora, Regina Babilón, diseñó ese jardín y la dejó allí como guardiana, con la misión de esperar la llegada de alguien digno de heredar su legado, asegurando que finalmente ha encontrado a esa persona frente a él. Aunque el prota no comprende del todo a lo que se refiere, Francesca continúa explicando que su maestra dejó instrucciones muy claras, ya que solo alguien capaz de manejar todos tipos de magia podía activar el portal y llegar hasta ese lugar. Pero además existía otra condición importante para comprobar su carácter, y era que no mostrara malas intenciones hacia ella, razón por la cual en su primer encuentro no llevaba demasiada, prendas, observando su reacción para evaluarlo. Al ver que él se mostró incómodo y le pidió que se cubriera en lugar de aprovechar la situación, confirmó que cumplía con los requisitos, por lo que sin más dudas decide reconocerlo como el sucesor legítimo y anuncia que procederá a transferirle el control total del jardín. El prota abre un portal para traer al resto del grupo al jardín flotante y les presenta a Francesca, pero la reacción de las chicas no es precisamente tranquila, ya que al enterarse de que él pasó todo ese tiempo a solas con ella, comienzan a mostrarse bastante celosas, situación que empeora cuando descubren que ahora él es el dueño tanto del lugar como de la propia Francesca, y termina de explotar cuando ella misma menciona que incluso estuvieron muy pegaditos y se ofreció para estar con él para toda la vida, lo que provoca que las chicas se molesten aún más y descarguen su enojo contra el pobre prota, tratándolo de mujeriego, lo cual está muy bien, pero que él intenta explicarse. En medio de todo, Yumina decide llevarse a las demás a dar un paseo para calmar el ambiente, dejando al protagonista a solas con Francesca y Lin. Y algo más apartadas, Yumina retoma un tema importante que había mencionado anteriormente, recordándoles que él es consciente de los sentimientos que
que las otras chicas tienen hacia el protagonista, y lejos de verlo como un problema, considera que no sería malo compartir ese vínculo, ya que entiende que él tendrá un futuro complicado y no quiere acapararlo solamente para ella, además de no verse capaz de cargar por todo por sí misma. Por eso plantea directamente la idea de que también se conviertan en sus esposas, dejando a las demás completamente sorprendidas y sin una respuesta, por lo que deciden dejar la conversación para más adelante. Las chicas no pueden evitar sonrojarse al pensar en lo que sería casarse con él, sintiendo que aún no estaban preparadas para algo así, por lo que prefieren darse más tiempo antes de tomar una decisión. Mientras tanto, la atención vuelve a lo importante y Francesca comienza a explicar con más detalle la naturaleza de Babilón, revelando que no se trata solamente de ese jardín, sino de un conjunto de islas flotantes dispersas por el cielo, cada una administrada por un androide similar a ella, todas creadas para esperar un nuevo dueño, siendo en total 9 estructuras, entre las que se encuentran el jardín, la biblioteca, el laboratorio, el almacén, la torre, los muros del castillo, el taller, la sala de alquimia y el granero. Aunque no tiene certeza de si todas siguen activas después de tanto tiempo, aún así menciona algunos datos interesantes, como que alguien logró acceder a la biblioteca hace unos 3000 años y que otra persona llegó al granero hace aproximadamente 1000, pero que desde entonces no había habido más contacto debido a que las demás administradoras cortaron la comunicación hace mucho tiempo. Por otro lado, queda por decir que qué hacer con Francesca, quien ahora, sin su misión original completada, expresa claramente su deseo de acompañar al prota, mostrando que no tiene problema en abandonar el jardín ya que considera que ha cumplido con el propósito que le fue asignado por Regina. Poco después, las demás chicas regresan y se suman a la conversación, momento en el que Francesca continúa explicando con más detalles cómo funciona Babilón, aclarando que todas las islas flotantes estaban protegidas por poderosas barreras mágicas que las ocultan desde el exterior, razón por la cual es prácticamente imposible detectarlas desde la superficie. Ante esto, el protagonista intenta usar su teléfono para localizar a las demás, pero descubre que no funciona para ese propósito, por lo que concluye que la única forma de encontrarlas será buscando otros puntos con círculos de teletransporte como el que hallaron en las ruinas. Sin muchas más opciones, por ahora, decide centrarse de inmediato y le pregunta a Francesca qué planea hacer. Francesca explica que puede detectar cualquier anomalía que ocurra en la isla y además tiene la capacidad de teletransportarse de regreso en cualquier momento, aunque antes de irse para completar el proceso y reconocerlo oficialmente como administrador, Francesca necesita registrar su identidad, por lo que se acerca y le da un beso como forma de obtener su ADN, algo que toma por sorpresa a todas las chicas, mientras el protagonista queda totalmente confundido sin entender lo que acaba de pasar. Entonces ella le explica con calma que ese gesto era necesario para finalizar el registro y que ahora es el dueño legítimo del jardín, lo que también la deja algo avergonzada. Sin embargo, esto provoca una reacción inmediata en Yumina, quien se queja al notar que siendo su prometida ni siquiera había sido la primera en darle un beso. Y justo en ese momento Lince, sin poder contenerse más, reúne valor y le confiesa al protagonista que le gusta, acercándose también para besarlo, lo que deja a las demás aún más impactadas por lo rápido que escalaron las cosas. Después de todo, regresan a la mansión donde el protagonista deja a Francesca bajo la guía del mayordomo para que aprenda sus nuevas funciones, mientras él se retira a su habitación completamente abrumado sin poder dejar de darle vueltas a todo lo ocurrido en tan poco tiempo. En ese momento Yumina entra a la habitación y le pide hablar a solas. Él la deja pasar sin problemas y ella va directa al punto, reclamándole que a pesar de todo lo ocurrido todavía no la había besado, por lo que le pide que al menos la abrace y le dé un beso, dejando claro que no le molesta que tenga varias esposas en el futuro siempre y cuando no descuida ninguna, algo que tranquiliza bastante al prota al entender que no estaba enojada, así que decide corresponderla. Por eso la abraza para luego darle un besito. Tras eso, Yumina cambia a un tema más serio y le pregunta qué piensa hacer respecto a los sentimientos de Lince. Ella responde con sinceridad que planea aceptarla porque realmente le importa y siente cariño por ella, sin saber que Lince había estado escuchando todo en secreto gracias a un hechizo de invisibilidad que la propia Yumina le ayuda a usar. Al oír su respuesta se siente aliviada y feliz, entonces le pregunta si también puede estar a su lado como una de sus esposas, a lo que el protagonista termina accediendo, aunque ya algo abrumado por la situación les dice que debería descansar porque es muy tarde. Lince acepta, pero antes le pide un beso de buenas noches y él se lo da suavemente en la frente antes de despedirse de ambas. Aún así faltaban 2 chicas por confesarse y ambas estaban claramente molestas con el protagonista al enterarse de lo ocurrido la noche anterior, sintiendo que se habían quedado atrás, pero en lugar de quejarse o quedarse con esa frustración, deciden usarla como impulso para actuar, dejando de lado su nerviosismo y proponiéndole resolverlo a su manera, ya que su personalidad es muy distinta a la de Yumina y Lince. Por eso planean enfrentarlo en combate con una condición clara: si ellos ganan, podrán pedirle lo que quieran y él no puede negarse, pero si pierden, abandonarán ese tema para siempre. Una apuesta bastante arriesgada considerando que saben perfectamente lo fuerte que es el prota, lo que demuestra que van totalmente en serio. El prota al principio no entiende por qué debe pelear por algo así, pero también sabe que no puede tomárselo a la ligera ni contenerse, así que acepta luchar con todo, sin darse cuenta de un detalle importante: ambas lo conocen demasiado bien, así que durante el combate ya él logra atacar
atacarlo directamente con su espada, pero termina siendo superada, mientras que Elce también cae en el enfrentamiento, aunque en realidad todo formaba parte de su plan, ya que Yae le deja claro que alguien como él no podría proteger a quienes quiere sin duda en el momento decisivo. Sin embargo, su propia forma de ser le impide dar el golpe final y prefiere que se rindan, algo que ella ya esperaba, porque justamente esa forma de actuar fue lo que hizo que terminara enamorándose de él. El prota se da cuenta de que no tiene balas de goma disponible, recordando que durante el combate una de las chicas había rasgado el bolsillo donde las guardaba, y en ese instante de distracción ellas aprovechan la oportunidad para dejarlo fuera de combate. Tiempo después, él recupera la conciencia y se encuentra con Elce y Yae frente a él, quienes le confiesan que desean estar en la misma posición que Yumina y Lince, lo que toma completamente por sorpresa, pero ambas dejan en claro que sus sentimientos son reales y que quieren formar parte de su vida como sus futuras esposas. Justo en ese momento aparece Yumina, revelando que todo fue parte de un plan que consideró como la mejor forma de que ellas se sinceraran. Además deja claro que no tiene problema en compartir ese vínculo entre las cuatro, lo que aumenta aún más la confusión del protagonista, quien abrumado por lo repentino de la situación les pide tiempo para pensar, ya que no sabe cómo afrontar algo tan importante sin equivocarse. Horas más tarde, se le ve en el jardín flotante intentando ordenar sus pensamientos, donde Francesca nota su inquietud y le pregunta qué le ocurre. Él admite que en el fondo lo que siente es miedo a no estar a la altura y fallarles a todas. Entonces Francesca menciona que su antigua creadora dejó un mensaje para él, entregándole un dispositivo en forma de cable que conecta a su teléfono, activando así la proyección de un mensaje en forma de holograma de la misteriosa maestra. En ese momento aparece el holograma que se presenta como Regina Babylon, quien sin rodeos le deja claro al protagonista que sabe perfectamente quién es, incluso antes de que él le diga algo, explicándole que posee una tecnología capaz de observar líneas del futuro, razón por la cual conoce su nombre, su forma de actuar e incluso las reacciones que estaba teniendo en ese instante. Luego continúa hablando sobre lo que vendrá más adelante, advirtiendo que en el mundo enfrentará un periodo bastante inestable debido a la aparición de unos seres llamados Frasers, de los cuales ni siquiera ella logra obtener demasiada información, ya que desconoce su origen y apariencia, lo que deja al protagonista con más dudas. Aún así, intenta preguntarle sobre su propio futuro, pero Regina evita darle detalles concretos y solamente comenta que le resulta interesante, porque siempre terminan siendo impredecibles. Cuando él le pide que deje de vigilarlo, ella simplemente se niega, diciendo que le resulta demasiado entretenido como para detenerse, y tras eso corta la comunicación sin dar más explicaciones. Tiempo después, el protagonista decide ir a ver al dios para contarle todo lo que había pasado, y este lo recibe con bastante entusiasmo, escuchando con atención lo ocurrido con las chicas y la situación en la que se encuentra. Tras oírlo, le aconseja que no le dé tantas vueltas y que simplemente disfrute lo que tiene, aunque el protagonista sigue sin estar del todo convencido, por lo que el dios menciona que llamará a alguien más que podría ayudarlo a aclarar mejor sus pensamientos. Entonces el dios toma el teléfono y decide llamar a una vieja conocida suya, la diosa del amor, quien resulta ser la más indicada para aconsejarlo, sobre todo porque también ha estado observando todo lo que ha ocurrido. Ella aclara que no manipula directamente los sentimientos de la persona, sino que se limita a impulsarlos y provocar situaciones típicas que empujan a los demás a expresar lo que sienten, aunque su forma de actuar incluye ese tipo de escenarios cliché que a veces terminan complicando más las cosas. Aún así, cuando habla con el prota va directo al punto y le dice que deje de pensar en su vida anterior, que si realmente siente algo por todas y cree que puede hacerlas felices, entonces eso puede considerarse amor verdadero, lo cual es una locura. Esas palabras logran ordenar un poco sus ideas, dándole algo de claridad sobre lo que estaba viviendo. Pese a eso, decide no apresurarse y al regresar con las chicas les explica que todavía no estaba listo para tomar una decisión tan importante. Reconoce que le falta madurez y que aún no tiene claro su futuro, ni si será capaz de hacer feliz a alguien, pero también les deja abierta la posibilidad de que si estaban dispuestas a esperar, cuando llegue el momento adecuado aceptará ese compromiso. Mientras tanto, desde una ventana cercana, Charlotte, Lindsay y Francesca observan toda la escena. Las chicas terminan aceptando su propuesta sin oponer resistencia, mostrando alivio y alegría al saber que, aunque no sea inmediato, todas comparten ese mismo lugar especial en su vida como futuras prometidas. Sin embargo, le reclaman que, así como ya besó algunas, todavía quedan otras que también merecen un besito, lo que deja al protagonista sin escapatoria, entendiendo que debe cumplir, por lo que se arma de valor e intenta hacerlo. Pero los nervios traicionan a Elce en el último segundo y termina golpeándolo con tanta fuerza que lo deja inconsciente. Mientras tanto, Francesca comenta que según los registros que dejó su creadora, el prota en el futuro llegará a tener hasta 9 esposas, y que Lynn también será una entre ellas. Al día siguiente, el prota camina por la ciudad mientras conversa con el dios sobre la decisión que tomó. En eso se cruza con un chico que tiene problemas para pagar y decide ayudarlo cubriendo todo, pero se sorprende por la moneda tan particular que lleva, aunque el chico parece más interesado en el objeto que el prota tiene en las manos. En ese momento se presenta como Ende antes de irse. Días después, el prota llega con sus compañeras a una cueva donde son atacados por sorpresa con una enorme roca. La esquivan por poco y enseguida aparecen dos golems
golems de mitrilo que deben eliminar. Jae se lanza a atacar con su espada, pero esta se rompe al golpearlos debido a su gran dureza. Entonces el protagonista les pide que se alejen porque tiene una idea y usa su poder para crear un portal en el suelo que teletransporta a los golems, explicando que los envió a más de 10.000 metros de altura para debilitarlos con la caída y poder enfrentarlos mejor después. Mientras todo esto sucede, se muestra que las chicas ahora llevan anillos de compromiso que de alguna forma les permite usar el hechizo Axel, el mismo que pertenece al rey de Mismede. Poco después, los golems caen desde una gran altura y se estrellan contra el suelo, debilitando su coraza que termina fragmentándose. En ese momento Lince y Yumina aprovechan para atacar una tras otra y logran derrotarlos. Luego extraen de ellos una esfera rota como recompensa. Tras completar la misión regresan a la mansión donde Rene y Cecil los reciben. Allí les informan que finalmente ascendieron a rango rojo, mientras que Yumina subió a rango azul, ya que se unió al gremio más tarde que ellos. Con eso, ahora son aventureros de primera clase. Entonces Cecil pregunta por Francesca y el prota recuerda que la dejó en el jardín flotante, así que la trae de regreso aprovechando que tiene a Lynn de visita. El prota habla con Lynn, quien le comenta que le gustaría saber qué ha estado pensando sobre los artefactos mágicos de teletransporte, pero el prota le responde que no lo ha considerado mucho porque no le interesa tanto ese tipo de conocimiento, además de que Babilón ya había dicho que es algo demasiado avanzado para esta era. Sin embargo, Lynn no estaba de acuerdo, ya que cree que podrían encontrar cosas muy interesantes y deciden seguir investigando. El prota le dice que puede ayudarla en lo que necesite, aunque por ahora no será su prioridad. En ese momento recibe una llamada del dios y poco después aparece en otra dimensión hablando con él, quien le pregunta cómo va su vida. El prota responde que le estaba yendo bien y que aún no decide qué hacer, pero sabe que necesita dinero y piensa enfocarse en eso para vivir de forma cómoda, aunque también se da cuenta de que el dios ha estado observando todo lo que hacen, algo que le resulta bastante inquietante. Por otro lado, en un baño termal se ve a las chicas bañándose mientras conversan sobre los anillos que recibieron, los cuales estaban encantados por el prota y que por eso pueden usar Axel y otros hechizos. También comentan lo fuerte que es el prota y que posiblemente atraiga más chicas, pero debido a lo ingenuo que es, temen que algunas quieran aprovecharse de su poder para su propio beneficio y llega a ocupar un lugar como esposa. Por eso, las cuatro deciden que deben evitar que le hagan daño, aunque no niegan que puede tener más esposas. Quieren que sea alguien con buenos sentimientos, así que todas deben volverse más fuerte para protegerlo. Al día siguiente, el prota junto con Jae viajan al reino de Ishen, específicamente a las tierras de ella, para usar el mitrilo que extrajeron de los golems y así crear una nueva espada con un herrero del pueblo. Jae se lamenta por no haber sido de gran ayuda en la misión anterior y promete que será más fuerte. Luego de eso, el prota decide regresar a la mansión junto a ella, aunque la chica le pide que disfrute un poco más de esa salida. El prota acepta y le toma la mano, así que ambos comienzan a caminar juntos de regreso. Al día siguiente, el prota aprovecha para ir con Yumina al palacio, donde el rey y la reina se sorprenden al enterarse del compromiso entre ellos. Aún así, lo felicitan y el prota aclara que no planea casarse de inmediato, sino dentro de algunos años. El rey solamente se lo toma con calma y menciona que espera que puedan vivir felices durante mucho tiempo. Por su parte, la reina le explica que sería mejor esperar antes de hacer público el compromiso, ya que la noticia podría no caer bien entre muchos nobles que estaban interesados en Yumina, y esto podría generar molestia, además de que la atención recaería sobre él porque varios no lo consideran digno de la princesa. Luego de conversar un poco más con ellos, el prota decide regresar a la mansión. El prota le pregunta a Yumina si cuando se casen él se convertirá en el próximo rey, a lo que ella le responde que es muy probable, aunque también existe la posibilidad de que sus padres tengan otro hijo o que su tío tenga un verdadero varón, lo que cambiaría completamente la situación. Por ahora, ambos acuerdan retrasar el compromiso formal para evitar problemas. Aún así, el prota se queda pensando en alguna hazaña que pueda beneficiar a toda la nación. Luego regresa a la posada y habla con Mika para saber cómo va el negocio. Ella le comenta que no ha tenido muchos clientes y que la ciudad no estaba un destino demasiado turístico que digamos, así que las ganancias siguen bajando. Entonces el prota comienza a idear algo que atraiga a la gente y que sea único del lugar, hasta que se le ocurre recrear un negocio de aguas termales. Usando su magia, construye en poco tiempo un baño termal dividido en dos secciones para hombres y mujeres, colocándolo junto a la posada para atraer a más clientes, y al ser algo nuevo, decide invitar a varias personas para que lo prueben. E incluso el prota decide probarlas él mismo, y tras unos minutos empiezan a llegar los primeros clientes para usar las aguas termales, mientras que las chicas también se preparaban para entrar, lo que lo sorprende bastante al darse cuenta de que pudo crear un lugar así con tanta facilidad y sin tener claro cuál es el verdadero límite de su poder. En ese momento, Yumina aprovecha para preguntarle a las demás cuándo fue que se dieron cuenta de que estaban enamoradas del prota, lo que provoca que todas se avergüencen un poco. Aún así, él se comenta que en su caso fue por la atención constante que le daba y la manera en que siempre la trataba como mujer, lo que hizo que se sintiera cómoda a su lado, hasta el punto de que incluso aceptaría quedarse solamente como amiga con tal de no alejarse de él. Por otro lado, Lince explica que ella siempre fue muy reservada y le costaba hablar con los chicos porque terminaba incomodándolos, pero cuando el prota le pidió que le explicara sobre magia, ella lo
lo hizo, aún creyendo que no sería de mucha ayuda. Cada una de ellas termina confesando el momento en que se enamoraron del prota, pero la charla se interrumpe cuando escuchan a Francesca intentando trepar la valla para pasar al lado de los hombres, ya que quería lavarle la espalda al prota. Sin embargo, al llegar arriba, recibe una descarga por el encantamiento que él mismo dejó para evitar que tanto hombres como mujeres crucen, impidiendo también cualquier otro intento de espiar. Después de eso, Lin entra al baño de hombres para avisar al prota que encontró un círculo de teletransportación. Ante esto, el prota junto con su grupo se dirigen al jardín flotante y desde ahí usan el círculo descubierto por Lin, el cual estaba ubicado al sur de Mismed, cruzando más allá del mar de los árboles hasta llegar al reino ardiente de Sandora, y luego avanzar hacia el sureste del desierto de Rabi. Lin espera que la siguiente isla flotante que se encuentren sea la biblioteca, mientras que el prota también tiene interés, aunque lo disimula, ya que quiere investigar más sobre la antigua civilización y su registro con Flacers, esas bestias de cristal. En ese momento alcanzan a ver un Fraser surcando el cielo mientras acosa a varias personas que huyen, así que el prota decide intervenir y le pide a su grupo que lo apoye para detener a la criatura. Al poco tiempo, las chicas se encargan de poner a salvo a los civiles mientras él usa su magia para mover a Yae directamente hasta el enemigo con la intención de que lo ataque con su espada. Sin embargo, su ataque no logra atravesar su resistencia y todos se ven obligados a apartarse de un ataque del monstruo, lo que hace que el prota empiece a verlo como una amenaza seria. En medio de esa tensión aparece alguien que lo saluda, tratándose de Ende, lo cual le resulta bastante inesperado. Este le comenta que también estaba tras ese mismo objetivo y menciona que probablemente la barrera del mundo se había debilitado. Acto seguido desaparece y en apenas unos segundos reaparece sobre la criatura, eliminándola de un solo impacto, dejando al prota sorprendido, quien de inmediato le pregunta cómo lo hizo y a qué se refería con lo de la barrera, a lo que Ende le aclara que ese tipo de enemigos puede ser derrotados sin dificultad si se usa magia capaz de descomponer su estructura. Ende le aclara que la barrera que cubre ese mundo actúa como una red que bloquea la entrada de cosas externas. Por ahora mismo estaban empezando a deteriorarse, lo que permitió que ese Fraser lograra colarse. Además sospecha que no apareció al azar, sino que alguien podría ser una pieza enviada con un propósito claro: encontrar al rey dormido de los Frasers, siendo ese mismo objetivo el que también sigue. Tras decir eso, se despide sin dar más explicaciones y desaparece al instante, dejando al prota pensativo. Luego de eso, él ayuda a las personas que rescataron dándoles agua para que se recuperen. Es entonces cuando Rebecca habla en nombre del grupo y le agradece por haberlo salvado. También le explica que entre ellos viajan varias chicas que no son aventureras sino esclavas que lograron rescatar, pero que todas llevan un collar mágico que las somete por completo, anulando su voluntad. Además, intentan quitárselo, sienten un dolor muy fuerte que incluso puede desvivirlas, y como quienes se los pusieron ya perdieron la vida, ahora estaban huyendo mientras buscan alguna forma de liberarlas. El prota se acerca a una de las chicas y utiliza su habilidad para retirarle el collar sin problemas, algo que sorprende a Rebecca, aunque ella no tiene claro a dónde llevarlas, ya que parecen venir de un lugar muy lejano. Entonces Yumina sugiere que en su reino podrían recibirlas sin inconvenientes. Tras insistir un poco, logran convencerla y el prota decide usar su poder para que todas puedan quedarse en su casa mientras se acostumbran a su nueva vida. Más tarde, mientras avanzan rumbo a las ruinas, el prota conversa con las chicas y ellas le preguntan por Ende y de dónde las conoce. Él les cuenta que lo encontró una vez cuando intentaba pagar con una moneda que nadie aceptaba y decide ayudarlo, e incluso facilitándole entrar al gremio, aunque no esperaba volver a verlo allí ni mucho menos que derrotar a un Fraser. Esto deja sorprendida a Francesca, quien reconoce la moneda que él muestra y le explica que pertenece a una civilización muy antigua de más de 5000 años, lo que deja al prota aún más intrigado sobre esos seres. A Lin le resulta sospechoso que Ende aún tenga esa moneda y que además haya eliminado al monstruo con tanta facilidad, lo que hace que el prota también empiece a cuestionarse quién es realmente, así que decide contarle lo que sabe sobre los Frasers, mencionando que tiempo atrás recibió información de Regina, la creadora de Babilón, y de Francesca, quien explicaba que esas criaturas aparecieron de repente hace miles de años y provocaron una gran destrucción antes de desaparecer sin dejar muchas respuestas. Esto molesta a Lin porque él no había compartido esa información, y ahora ambos se preguntan por qué esos seres que surgieron hace unos 5000 años han vuelto otra vez. Entonces el prota les transmite lo que escuchó de Ende sobre la barrera que protege el mundo, explicando que se estaba debilitando poco a poco, y añade que en el pasado la guerra contra los Frasers fue muy dura, por lo que Regina desarrolló armas muy poderosas para poder enfrentarlos. Sin embargo, esas armas no llegaron a utilizarse ya que los Frasers terminaron exterminados, aunque según lo que saben, todo ese armamento aún debería seguir almacenado en el depósito que dejó su creadora, lo que despierta aún más el interés del prota, quien ahora quiere entender qué ocurrió con esa antigua civilización y descubrir el nivel de tecnología que poseían. En ese momento, Francesca les avisa que ya alcanzaron el lugar al que se dirigían, y cuando descienden en el desierto, el prota solamente ve arena por todas partes, hasta que Lin usa su magia de viento para dejar al descubierto unas ruinas ocultas. Él se acerca para inspeccionarlas, pero al tocarla es absorbido hacia el interior, lo que toma por sorpresa al notar un círculo de teletransporte. Intenta usar su portal pero no funciona, así que se comunica mentalmente con Kohaku para avisar que estaba a salvo. Luego se aproximan las runas y en cuestión de segundos es teletransportado
apareciendo en otro jardín completamente distinto. Allí es recibido por otra de las hermanas de Francesca, quien le explica que ha llegado al taller de Babilón y se presenta como Rosetta, la encargada de ese lugar. El prota muestra cierta decepción al darse cuenta de que no encontró el almacén que buscaba, pero ella le aclara que más adelante se encuentra una zona restringida a la que solo se le puede acceder a alguien capaz que sea propietario de afinidades mágicas. Entonces él le comenta que cumple con ese requisito y le cuenta brevemente lo ocurrido con Francesca y cómo obtuvo el jardín, lo que alegra a Rosetta porque facilitará el proceso. Aún así decide ponerlo a prueba y le pide que adivine el color de su ropa sin moverse. El prota se queda internamente quejándose al notar que ese tipo de pruebas se encajan con el estilo de la creadora, pero igual intenta resolverlo usando magia de viento para adivinar, aunque no obtiene resultado. Luego prueba con fuego para quemarla y tampoco funciona, así que sin muchas alternativas termina recurriendo a su habilidad para ver a través de los objetos y termina acertando. Entonces ella se acerca y le da un besito, completando así el registro de ADN, con lo que el prota pasa a ser reconocido como el nuevo dueño de ese lugar. Después de eso, Rosetta comienza a mostrarle todo el taller, explicándole que se trata de una de las instalaciones de Babilón. Incluso lo guía hasta una sala especial donde le comenta que allí puede fabricar prácticamente cualquier cosa que imagine siempre que tenga los materiales necesarios. Esto despierta el interés del prota, así que decide probar creando una de sus armas usando mitrilo, y en cuestión de segundos el taller logra replicarla. Además, Rosetta le menciona que también puede modificar los objetos de forma rápida según lo que desee, lo que le parece muy útil porque ve la posibilidad de generar dinero produciendo cosas de manera automática. Luego le pregunta si en ese lugar se fabricaron armas para enfrentar a los Frasers, y ella le confirma que sí, pero que actualmente esas armas estaban en el almacén y que ella no puede recrearlas porque no tiene los planos necesarios, por lo que tendría que ir hasta ese otro lugar, algo que deja al prota un poco frustrado ya que esperaba poder usarlas desde ahí. Sin más, el prota decide traer a las demás para presentarles a Rosetta, y luego de eso acuerdan reunirse tanto en el jardín como en el taller para integrarlos más adelante en Belfast. Tras eso, regresa a la mansión donde Rebecca y su grupo se disculpan por no haber reconocido quién era realmente, pero él les dice que no hace falta que se disculpen porque aún no es un noble. Después conversan sobre qué hacer con las chicas que rescataron y el prota decide darles trabajo, aunque al principio no tiene muy claro en qué podrían desempeñarse, por lo que en los días siguientes termina abriendo una cafetería que también funciona como biblioteca, donde esas chicas pasan a trabajar. Todo esto lo logra gracias a un hombre que le ofreció varios libros a cambio de ayuda para conseguir los materiales que necesitaba para montar un negocio. El lugar empieza a funcionar bien porque muchas personas no pueden permitirse comprar libros, así que el prota cobra una entrada y permite leerlos allí o prestarlos, y uno de los compañeros de Rebecca no puede evitar sentir algo de envidia al ver que el prota es capaz de usar magia neutra. Eso hace que recuerda a su abuelo, quien también podía usar magia neutra, aunque en su caso solamente lo utilizaba para aumentar ligeramente el peso de los objetos, algo que el prota identifica como magia de gravedad, por lo que le comenta que seguramente era bastante hábil, ya que ese tipo de poder permite ejecutar técnicas muy avanzadas. Poco después se dirigen al gremio con la intención de tomar una misión para que Yumina pueda subir de nivel como las demás, y tras escoger el encargo, la recepcionista lo reconoce como el dueño de la nueva librería. Él lo confirma y ella aprovecha para sugerirle que consiga una colección muy solicitada llamada la Orden de la Rosa, propuesta que el prota acepta sin problema. Luego, al salir le menciona a Yumina que su negocio estaba ganando popularidad, pero ella le aclara que conoce esos libros y que en realidad se trata de novelas bastante particulares, de esas que se ven a solas. El prota se queda sorprendido al ver que Yumina conoce esos libros, y ella, algo penada, le explica que sabe de ellos porque conoce personalmente a la autora, una escritora que publica de forma anónima bajo el nombre de Reliel Refrese. Luego le pide que no revele nada y le confiesa que en realidad se trata de la princesa del Imperio Refrese, alguien a quien conoce desde hace años y debido a la buena relación entre sus familias, es muy cercana. Además le cuenta que todo comenzó como un simple gusto por ese tipo de historias, hasta que decidió describir las suyas. El prota no termina de asimilar todo eso, así que decide dejar el tema para después y enfocarse en la misión, por lo que toma a Yumina y se dirige rápidamente hacia una zona desértica donde se encuentra el objetivo. Allí, sin mucha explicación, logra usar magia de gravedad y elimina al monstruo de forma inmediata. Tras completar la tarea, regresan al gremio donde Yumina finalmente sube de rango y obtiene su tarjeta roja. El prota le comenta a la recepcionista que necesita una lista con los libros más solicitados para poder comprarlos, así que ella se entusiasma y se pone a hablar con los demás del gremio hasta armar un listado bastante completo, algo que lo sorprende al ver lo emocionados que están. Una vez lo tiene listo, le pide a Yumina que imagine la capital de Refri para poder trasladarse al instante. Poco después llegan a una gran librería donde el prota entrega la lista a la encargada para que reúna los ejemplares, aunque se siente incómodo por la forma en la que la chica lo observa. Mientras espera, decide escoger algunos libros de historia y guerra para ampliar el contenido de su local, pero cuando vuelve al mostrador nota que hay un problema, ya que una clienta se enfada al no poder conseguir un libro. Entonces la recepcionista le explica que ese ejemplar no puede venderse
porque solamente hay uno disponible, y el prota lo había pedido primero. La chica revisa los libros que el prota había elegido y se pone contenta al pensar que tiene un buen gusto, aunque él aclara que no son para él, pero ella no le hace caso y sigue convencida de que le interesa ese tipo de historias. Entonces le propone un intercambio donde ella se queda con ese libro y a cambio le va a firmar todos los tomos de una novela escrita por ella misma, revelando que en realidad es Reliel, la princesa de la que Yumina le había hablado. El prota decide ponerla a prueba y le dice que conoce su verdadera identidad creyendo que era una impostora, pero ocurre lo contrario y Reliel se altera bastante, ya que ni su propio padre sabe que escribe ese tipo de obras y ahora teme que él use esa información para chantajearla o acercarse a su hermano heredero. El prota se molesta e intenta tranquilizarla explicándole que fue Yumina quien le contó todo, y además le aclara que es su prometido, pero aún así ella desconfía y piensa que busca un matrimonio por interés, lo que hace que él se irrite un poco y le dé un leve golpe por lo que estaba insinuando. Al final el prota hace que Yumina se junte con su amiga para aclarar todo el malentendido, mientras él aprovecha ese momento para duplicar el libro que Reliel quería conseguir, así puede entregarle una copia y evitar problemas, quedándose él con el original para su propia librería. Unos días después, la recepcionista junto a sus amigas aparecen en el local al enterarse de que ya tienen todos los títulos que buscaban, lo que deja a Lindsay bastante sorprendida al ver reunido todo lo que quería leer. Mientras tanto, el prota se aparta para hablar con Will, quien se veía algo desanimado porque eran demasiados libros, pero el prota le aclara que su papel es cuidar el lugar y además agradece por haberle mencionado la magia de gravedad, así que le ofrece ayudarlo en algo, aunque Will responde que por ahora lo único que desea es volverse más fuerte para proteger a una chica. El prota lleva a Will con los caballeros para que entrene, después acompaña a Elsie a las aguas termales y recibe un vestido que mandó a hacer para ella. Al día siguiente, Lindsay le muestra un nuevo libro de Reliel con un personaje parecido a él, y más tarde viaja al imperio de Regoluz por unos pedidos, pero al llegar descubre que la ciudad estaba en medio de una rebelión del ejército. El prota detecta unos soldados a punto de desvivir a un caballero y los detiene al instante con balas paralizantes, tras lo cual el hombre le revela que todo es un golpe de estado y que deben salvar al emperador, por lo que lo cura y lo deja salvo antes de dirigirse al castillo. Ya dentro sigue el grito de una mujer y llega justo a tiempo para salvarla de un ataque, neutralizando al agresor y curándola, descubriendo que se trata de la princesa Lucía, quien junto a su protectora Carol le agradecen. Mientras, él se enfoca en la situación y les pregunta por el paradero del rey con la intención de usar su teletransporte para sacarlas a un lugar seguro. Tras eso, los tres se dirigen a los aposentos del emperador, donde encuentran el general Basoar como responsable del golpe, mientras el emperador yace en el suelo y el príncipe no estaba presente. El protagonista interviene de inmediato y le exige explicaciones, y Basoar revela que considera al emperador demasiado viejo para gobernar, por lo que decidió tomar el poder por la fuerza y romper el tratado de paz con Belfast para iniciar una guerra de invasión, aunque el protagonista le advierte sobre las alianzas de ese reino, pero Basoar no se muestra preocupado y afirma que lleva años preparándose, demostrando su poder al invocar a un demonio mediante magia oscura, explicando que obtuvo esa fuerza tras sacrificar prisioneros como ofrenda, además de portar un brazalete capaz de absorber la magia de otros. En ese momento, el prota entiende por qué su cuerpo se sentía pesado y trata de quitarle el brazalete usando magia, pero Basoar se burla al explicarle que gracias a su pacto con el demonio es inmune a cualquier ataque mágico. Cuando intenta usar su arma tampoco logra hacerle daño y el general revela un segundo brazalete que lo protege de ataques físicos, dejándolo prácticamente intocable. Aunque la situación se complica, el protagonista nota que el emperador sigue con vida y decide priorizar su seguridad, usando un portal para sacarlo junto a Lucía y su guardiana, lo que sorprende a Basoar. Aprovechando ese momento, lanza un ataque al suelo bajo sus pies para hacerlo resbalar, y así se da cuenta de que los efectos indirectos sí pueden afectarlo, por lo que usa un hechizo de ilusión para retirarse, dejándole claro que el enfrentamiento aún no había terminado. Después de todo, el prota se reúne con sus esposas y les explica lo ocurrido en el imperio de Regoluz, aclarando que el emperador ya fue trasladado con magia, atendido por médicos y ahora se encuentra fuera de peligro, mientras ellas reaccionan señalando que siempre termina metido en problemas, aunque él les asegura que ya tiene un plan para derrotar a Basoar. Más tarde se le ve junto a Lucía y Carol hablando sobre la recuperación del emperador, y en ese momento la princesa no puede ocultar su agradecimiento, ya que al haber sido salvada por él y ser el primer hombre con quien ha tenido ese tipo de cercanía, comienza a desarrollar sentimientos hacia el prota. Sin embargo, Yumina observa la escena desde afuera y decide intervenir, presentándose y dejando claro que es su prometida, lo que desanima a Lucía al enterarse de la situación, aunque Yumina, lejos de molestarse, se muestra bastante abierta y hasta interesada en la idea, invitándola a hablar en privado mientras el prota se retira para informarle al rey. El protagonista se reúne con el rey y le explica todo lo ocurrido, dejándolo completamente sorprendido por la gravedad de la situación, sobre todo porque sucede justo después de enterarse de que su esposa estaba embarazada y que de pronto podría nacer el heredero al trono. Ante eso, el protagonista lo felicita y espera que no haya complicaciones, pero el rey, consciente del peligro, le pide que se encargue personalmente del general. Poco después, el protagonista regresa a su taller y comienza a fabricar varios objetos mientras comenta lo ocurrido con
con Rosetta, quien al escuchar sobre los brazaletes reconoce su origen y menciona que probablemente provienen de un antiguo almacén donde se guardaban artefactos poderosos, recordándole que no es la primera vez que aparecen objetos de ese tipo, algo que él también deduce y que ella termina confirmando al admitir que pudieron haberse perdido sin que nadie lo notara. Más tarde, el protagonista visita al emperador ya recuperándose, quien le expresa su agradecimiento por haber salvado tanto su vida como la de su hija. El emperador menciona que planea organizar una estrategia para recuperar la capital, pero el protagonista lo detiene y le asegura que se encargará personalmente de la situación y derrotará a Bazoar por su cuenta. Antes de partir, Lucía le pide que encuentre a su hermano para saber si sigue con vida, aunque no logra describirlo bien, por lo que él decide usar Recal para ver su recuerdo con claridad, descubriendo que se trata de uno de los soldados que ya había ayudado al llegar a Regoluz. Con esa información lo localiza fácilmente usando su celular y confirma que estaba a salvo en la mansión del general Romeo, quien se opone a las acciones de Bazoar. Aún así, el emperador duda y le cuestiona si realmente piensa enfrentarse sola a un enemigo que cuenta con un demonio y un ejército de 10.000 soldados, al que el protagonista responde que no estaba solo. Al día siguiente, él y sus esposas llegan a Regoluz listos para la batalla, donde varios de sus aliados se encargan de contener al ejército enemigo y obligarlo a rendirse. El prota entra en acción y comienza a neutralizar a todos los soldados que controlaban la capital, dejándolos fuera de combate sin dificultad, mientras el general invoca a su demonio en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, el prota ya tenía todo previsto y se lanza directamente al ataque, reforzando su espada al aumentar su peso con magia, logrando un impacto tan brutal que destruye al demonio de un solo golpe, demostrando que, aunque era inmune a la magia, no podía resistir la fuerza física aplicada por la gravedad. Con eso resuelto, se enfrenta cara a cara con Bazoar y se pone en marcha su siguiente estrategia, creando un enorme cubo de cristal que contiene frutas en descomposición de hace más de un año, advirtiéndole sobre el insoportable olor antes de abrir un portal y encerrarlo dentro. Atrapado, el general no tarda en verse superado por el olor, mientras Toya confirma que su plan funcionó tal como esperaba. El emperador recupera el trono y, usando la cámara del prota, se dirige a todos los ciudadanos para anunciar que el responsable del conflicto ya fue capturado, mientras el príncipe se reúne nuevamente con Lucía y su padre. Tiempo después, el prota se encuentra con el emperador de Regoluz y el rey de Belfast, donde recibe su sincero agradecimiento por haber salvado no solamente a la familia real, sino que a todo el imperio, por lo que le ofrecen una recompensa, aunque le rechaza dejando claro que solamente actuó para ayudar. Sin embargo, recuerdan que ya había rechazado títulos antes, pero aún así no había rechazado un compromiso, lo que lleva al emperador a proponer que su hija Lucía se case con él para fortalecer la relación entre ambos países y asegurar un futuro estable. El prota no sabe cómo reaccionar ante la propuesta, pero Yumina interviene por él y acepta, revelando que ya había hablado de esto previamente con Lucía, consolidándolo así como la nueva unión que podría beneficiar a todos. Otra nueva esposa, ¿por qué no? Si ya tiene cuántas, como 6, 5, ni sé cuántas tiene ya.